primera vez que me tocó dar un discurso político, me tocó el 2 de mayo. El presidente saliente daba su última rendición de cuentas. La sala estaba fría. Todos vestían de negro. La mayoría de los rostros eran masculinos. Y había un silencio profundo. Me tocaba hablar. Tuve que acercarme al podio y me percato de un detalle. No llegaba al micrófono. Me tuvieron que acercar a un banquito para que yo pudiera subirme a él y poder hablar. Claro, la política tradicional y probablemente quien diseñó el podio para ese lugar jamás pensó que una mujer podía estar a la altura de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Voy a pedirles que hagamos juntos este ejercicio. Imaginemos un salón comunal como de este tamaño. En el centro hay una mesa redonda. Ustedes están ahí, en conjunto con 10 personas más. Les dan una tarea, tienen que hacerla en una semana. Esa tarea va a cambiar la vida del país en el que ustedes viven. Pero no están solos. Tienen cerca de 2,000 personas rodeándolos. Algunos los aconsejan, las aconsejan, otros les hacen porras, muchos los critican, los señalan, los juzgan. Cuéntenme cómo se sienten en esa mesa. Probablemente estresados, con miedo, frustrados, frustradas. Bueno, les cuento que así se sentían las y los diputados en la discusión del plan fiscal. ¿Y por qué traigo este tema acá? Porque no es poco común la afirmación de la política tiene que cambiar. Claro, pero ¿qué tiene que cambiar? Probablemente hay miles de respuestas. Yo les quiero compartir una, la mía, en la que yo creo. Hay que humanizar la política, si no, nada va a cambiar. ¿Y qué significa eso? ¿Qué implica? En primera instancia, tener noción y conciencia de las emociones, que además les cuento algo, son absolutamente humanas y las compartimos en su mayoría con los animales. Voy a mencionar dos nada más. La primera, el miedo. El miedo surge cuando tenemos conciencia de que nuestro sistema de sobrevivencia, nuestra cotidianidad está en cambio o en riesgo. Y adivine qué, para eso va uno a la política, para cambiar los esquemas. Pero nosotros mismos somos presos de ese miedo al cambio que generamos. Y muchas veces no tenemos la capacidad de soltar. La otra, más común, y creo que ustedes la ven más, es el enojo. El enojo también es una emoción que compartimos con los animales, es absolutamente natural y surge cuando no tenemos la capacidad de ser visibles para nosotros mismos o para los demás. Yo me atrevería a pensar que fácilmente más de la mitad de las decisiones que tomamos en ese lugar y en nuestras vidas tiene que ver con el enojo. Pero esas emociones no son estables, cambian, evolucionan, se mueven. Pero tenemos que empezar por ser conscientes de que están ahí. Les voy a contar una historia. 8 de mayo, Día de la Mujer. Estamos en la Asamblea Legislativa con 46% de mujeres. Y una compañera diputada de pensamiento radicalmente distinto al mío, en medio de una actividad de estas, se me acerca y me dice: Caro, vieras que no sé qué es sororidad. Por si acaso, sororidad significa solidaridad entre las mujeres.
qué simbólico que ese día alguien que piensa diferente me lo pregunte. Y yo tenía dos caminos frente a eso. El primero es subir la historia a Twitter de lo que aquí estaba pasando. Probablemente hubiera ganado fácil 5,000 likes, pero hubiera arruinado parte de su capital político y por supuesto mi ego se hubiera hinchado porque me hubiera hecho muy famosa por contar esa historia y revelar la situación. El otro camino era el camino de la empatía y recordé mis herramientas de comunicación no violenta que he aprendido. Se las voy a contar. La primera, observé lo que pasaba. Alguien que no sabía algo se acercó a preguntarme. Eso es un momento de oro que vale, porque está mostrando su vulnerabilidad y me está pidiendo ayuda. Dos, identifiqué el sentimiento que estaba experimentando. Probablemente se sentía juzgada, preocupada. Y tres, tenía una clara necesidad insatisfecha de claridad y de conocimiento. Yo tenía el privilegio de haber tenido acceso a ese conocimiento y a esa claridad. Ella no. ¿Por qué no compartirlo? Adivinen qué pasó. No me gané ni un solo like en Twitter, pero me gané el like más importante, el de ella. Porque después de eso construimos una relación de solidaridad, justamente sororidad, en muchos otros acuerdos. Todos los días me levanto y veo noticias y claramente como política analizo la situación de América Latina, los procesos geopolíticos y veo países que cada vez están más polarizados, que tienen discusiones donde se burlan de personajes, de situaciones. Yo realmente creo, y por supuesto ponen en riesgo la economía, las finanzas, la educación de ese país. Y me trae a la Costa Rica a los 40 y pienso, cuando en un contexto de guerra, Costa Rica tenía la posibilidad de decidir ese camino o abolir el ejército, como lo hizo, y rompió un paradigma. Después, en los 80s, muchos países optaban por gastar toda su materia prima, talar árboles. Nosotros decidimos conservar. Ahora, en un contexto geopolítico peleado, polarizado, complejo, tenemos la decisión de seguir ese camino o empezar a tomar decisiones desde la colaboración, la solidaridad, la empatía. Esa es mi misión. ¿Quiénes se apuntan conmigo? Gracias.